Conexión abierta, solo para vos. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ella ya no me llama, tampoco me quieren ver tocar. Maldito Blues, actualidad sin banderas, arte sin fronteras, con la conducción de Eduardo Quiroga. Y ese maldito blues, y ese maldito blues que no para de andar. Bueno, buenas noches, gente. Acá estamos en otra edición de Maldito Blues, un programa de arte, cultura, debate y actualidad. Acá a mi derecha tengo a uno de los invitados de hoy, Juan, conocido más bien como Gouras, ¿cierto? Exactamente. Gracias por acercarte, como se llama, a la radio y bueno, y para charlar acá un poquitito de tu profesión, porque en realidad es una profesión, la podemos ubicar dentro de ese rango. Yo te conozco de las redes y de, ¿cómo se llama?, de tu laburo de estos últimos años como coleccionista, como también comprador y revendedor, digamos, de instrumentos musicales de cierta calidad, para decirlo así, ¿sí? Para que la gente pueda diferenciar un poco de lo que es la venta minorista de un comercio estándar de música, digamos, donde se venden instrumentos de origen asiático y alguna que otra cosita por ahí, pero no se consiguen estas perlitas, estas cosas que vos solés tener. Contame un poco, ¿cuándo arrancaste con esto? ¿Cuándo fue tu inquietud? O sea, ¿cuándo nace la inquietud de los instrumentos? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Bueno, en resumen, desde muy chico vengo de una familia de artistas, de músicos, de artesanos. Entonces ya la música de calidad, con sinceridad, ya desde muy chico. Me acuerdo, mis viejos escuchaban Santana, Creedence, Led Zeppelin, Nirvana, Peter Gabriel, un poco de todo. Entonces esas cosas sonaban, sí, sonaban todo folclore, mi viejo es charanguista, música andina, entonces un poco de todo. Pero bueno, empiezo a tocar la guitarra y esa pasión me lleva años después por una necesidad de tener un instrumento. Yo tenía una economía muy escueta en esa época, entonces hacía que, o sea, si yo quería otra guitarra tenía que cambiar la que tenía por otra, no podía tener dos en ese momento. Entonces ahí arrancó, hace 7, 8 años, y la misma pasión por la música, el arte. Me contaste que tenés una debilidad por la música folclórica del mundo. Exactamente, la música autóctona de todas partes del mundo, la música celta, africana, india. Hago música india porque una cosa importante también por la que llevo el nombre que llevo es que yo fui monje hinduista. Cuando tenía 16 me fui a vivir a un templo hinduista y ahí aprendí a tocar un poco de algunos instrumentos indios y esa influencia también de las culturas ancestrales de todo el mundo, ¿no? De manera seria, porque realmente profundicé. Imagínate vivir en un templo donde todos los días a la madrugada nos levantábamos a cantar mantras y con instrumentos raros. Y eso a los 16 años. Exacto. Entonces, si bien estuve 10 años practicando esta cultura, 2 años fue como monje, y ahí profundicé aún más en la cultura oriental. Pero obviamente siempre con un amor profundo por todas las culturas del mundo. Así que un poco eso. ¿Y cuándo surge la idea de esto de boutique,
de venta boutique, para llamarlo así, porque fue el formato que vos le diste. Exacto. Bueno, se fue dando natural. Como fueron pasando los años, cada vez le fui agarrando más la mano al tema de los instrumentos. Y obviamente por un tema de que no quería tener proveedores, la única manera de comprar a la gente particular, empecé a comprar lo que a mí me gustaba y revender lo que a mí me gustaba. Y lo que a mí me gustaba eran los instrumentos raros, antiguos. Tengo mucho amor también por la historia. Claro. Me gusta hacer como una especie de arqueología de instrumentos y de la música, entonces fui profundizando y me fui llenando de instrumentos antiguos y la gente también me fue acompañando ya con ese perfil, como que la gente le gustó que yo me estaba metiendo con eso, entonces me fue apoyando y ya me di cuenta que había una beta y había un público, porque fue todo muy paso a paso, no es que yo dije... Es que no hay mucha gente, o sea, no hay mucha gente que se dedique en este formato en el que vos estás de la manera que vos lo haces, o sea, porque el coleccionista, digamos, es como, ¿cómo te puedo decir? Como el vendedor de elite, o sea, que vende productos sumamente difíciles de conseguir a un precio sumamente alto. Yo por lo que vi, por lo que pipié, lo que has hecho es ir como, digamos, acomodando esa idea a algo un poco más accesible para la gente y darle la posibilidad a la gente de que consiga esos instrumentos que quizás no se consiguen casi en ningún lado a un precio razonable o más real, ¿no? Sí, exactamente, porque lo que más me interesa más que el precio es la historia que tiene el instrumento. Hay instrumentos, por ejemplo, guitarras nacionales de los 60, 70, como Fine, Cook, Frati, que durante muchos años eran guitarras no deseadas porque eran como las guitarras más básicas, pero que hoy en día son una fotografía de la época, de la primera época del rock nacional. Entonces, ahí tenés un ejemplo, una guitarra de $100. Sí, todos soñaban con tener al menos una Hondo 2, ponele. Exacto. Pero sin embargo, muchos se tenían que conformar con tener la Cook o la Fine. O sea, Exacto. yo nunca las desvalorizo. Me parece que nosotros tenemos un gen de producción de instrumentos musicales en Argentina que hubiera sido mucho más grande de lo que es incluso hoy, porque hoy tenemos un montón de luthiers emprendedores con sus microemprendimientos, digamos, haciendo sus instrumentos y todo eso, que antes no se daba así porque no había un mercado, porque la gente justamente quería comprar la Hondo 2 o la Gibson, o viste, Exacto. era muy de músico, muy profesional querer hacerse un instrumento con un luthier, viste. Entonces los luthieres a los que se recurría en los 80 o algo eran pocos, ¿viste? O sea, por ejemplo, Fanta, para decir algunos, ¿viste? Sí. Y en realidad la producción que teníamos nosotros de instrumentos a nivel de serie, por ejemplo, vamos a citar el ejemplo de la fábrica Fine. Fine, a lo largo de todos los años, la familia que compone esa empresa, ha generado en distintos momentos buenos instrumentos. Que eran totalmente comparables con los de la calidad asiática, digamos, incluso a veces un poquito más. Lo interesante es que como estas marcas, tanto Fine como Skinder, que eran todos cercanos, digamos, entre ellos, es que hacían también instrumentos a pedido. Yo, por ejemplo, tengo algunas de colecciones muy raras que eran instrumentos únicos que se pedían a pedido, con formas muy exóticas, influenciadas por la psicodelia de los 60 y los 70, y esas son las joyas que más me interesan de esa época, porque son instrumentos realmente raros, que obviamente que quizás no son los más tocables, porque lo cierto es que la tecnología de los instrumentos avanzó un montón, sobre todo en la guitarra, y hoy en día un instrumento chino puede hacer algo muy barato y bueno. Lo cierto que te puedo decir en cuanto al tema de las fábricas es que Argentina, si no fuera por todo el vapuleo económico que ha tenido en estas últimas décadas, tendría fábricas de muy buena calidad de instrumentos musicales. Lo que pasa es que sufre los avatares y los cambios de política permanente en las que por momentos conviene producir, pero de golpe a los 6 meses no conviene producir. Entonces, un ejemplo perfecto es Antigua Casa Núñez, que fue fundada por Francisco Núñez en 1870. Fue la primer empresa, o sea, fue el primer industrialista de la guitarra en el mundo. O sea, fue como una especie de Henry Ford de la guitarra. Eso no mucha gente lo sabe. Él era español.
¿Y qué pasa? Obviamente hoy en día uno ve a Antigua Casa Núñez y ya no es lo que era antes, no brilla ni de cerca lo que fue, justamente por eso, porque es como muy complicado hacer una empresa grande en Argentina de este tema, ¿no? Sí, y aparte porque, bueno, nos fuimos convirtiendo a nivel geopolítico en un país importador. O sea, nosotros hoy creo que ya importamos muchísimo más artículos de insumo que lo que nosotros podemos exportar. O sea, siempre fuimos un país agroexportador y nunca se le encontró la vuelta a la producción y a la manufacturación para hacer cosas industriales, que sí pudo hacerlo Brasil, por ejemplo. Exacto. Pero acá nunca se dieron las pautas. Y realmente el tema es netamente político. El cambio permanente de las normativas, de las situaciones que hacen que, bueno, y una inflación prácticamente constante, que hace que no se pueda proyectar, ¿viste?, para poder producir en serie. No, tal cual. Estamos hablando de Fine. Fine hoy sigue laburando, pero volvió hacia atrás. ¿Y qué hizo? Te hacen los instrumentos en Cava. Si vos vivís en Capital Federal, no te venden los instrumentos en las puertas de los negocios, te los hace a pedido, como antes, ¿viste? Y vos se lo podés encargar por internet y te hacen el modelo del estándar que ellos tienen, con todas las garantías y todo lo mismo. Vos lo estás comprando en fábrica directamente, para cortar la cadena, para que los valores sean un poco más pequeños. No, y además de que hoy es muy difícil competir con los chinos, porque siempre es más barato, entonces está bueno que hagan eso porque también es una especie de customizar tu guitarra, digamos, ¿no? Porque claro, vos te pedís a tu pedido y eso un chino ahora no te lo hace, o sea, eso se compra en serie para que te sirva. Entonces, ese también es un punto, que cada vez el mercado es más segmentado, por eso también hay tantos luthieres que se especializan en un nicho de guitarra, claro, y eso también es interesante. Sí, hay muchos que están sacando su propio modelo. Exacto. Como por ejemplo Negrelli, para nombrar a uno, que tiene su modelo Alquimia, ponele, que hizo como un low cost de una especie de tele y un modelo muy original. Me encanta, ¿viste? Que funciona, ¿viste? Pero claro, funciona en la medida y en la cantidad precisa. O sea, es como que la limitación es esa. O sea, podés crecer hasta donde vos no necesitas producir en serie una cantidad más grande, porque ahí ya se complica todo. Pero volvemos al tema, que cuando uno le pide el modelo de Alquimia, por ejemplo a Negrelli, uno le puede customizar también, uno le puede pedir un acabado, de color, y eso es clave. Eso es clave porque no lo encontrás en un local. Eso está buenísimo, porque eso no lo encontrás en un local. Exacto. Y vos podés, aparte de ya el diseño del luthier, vos también podés toquetear un poco y le podés pedir ciertos cambios. Exactamente. Eso es lo que está bueno. Y después algo que pasó, que a mí me encanta que haya pasado, es que hace, vamos a poner unos 10 años atrás más o menos, empezó a florecer la lutería. ¿Viste? Yo te contaba que yo, aparte de hacer esto que hago, ser músico, soy luthier, hace 20 años que laburo en esto. Y me encantó que un montón de gente joven, ¿viste? Que estos pibes que miraban la vidriera de las guitarras, como veníamos hablando antes del programa, se hayan volcado a querer hacer los instrumentos, ¿viste? Exactamente. Y es mucha gente joven y eso está buenísimo. Y ayudó mucho, hay una facultad en Tucumán, que de lutería, que ayudó un montón, porque sacó un montón de gente. Es la única formada. Argentina. Claro. Porque aparte de los cursos privados que dan luthieres que vamos a poner entre comillas consagrados o conocidos, o que tienen la capacidad de dar los cursos, aparte de eso está esta facultad que, bueno, deja un montón de profesionales todos los años en este camino de la construcción de instrumentos musicales. Sí, tengo y he tenido varios instrumentos hechos en Tucumán por este mismo, de alumnos y de personas que estudiaron ahí, y sí, muy importante. Y eso, aunque no parezca, ha revalorizado mucho la profesión. Exacto. ¿Sí? Y también la calidad de los instrumentos nacionales, lo por que hace que hoy un luthier de buena manufactura te pueda cobrar una guitarra prácticamente lo mismo que vamos a poner una Fender México. Sí, o más ¿viste? también. O más también. Sí, pero es como que hoy tiene ese poder
de decir, si laburo bien, lo puedo vender. Sí, y porque eso hay gente que antes lo paga. no pasaba. Exactamente. O sea, antes jamás, o sea, hace 15 años atrás, nadie te iba a pagar por un clon de Fender lo mismo que vale Fender. O sea, Exacto. para que quede así Exactamente. claro, ¿viste? Sí. Entonces, eso está buenísimo. Y lo otro es el direccionamiento que está teniendo la lutería, que va hacia la innovación. Hay un montón de gente que hace modelos súper arriesgados y, bueno, toma sus riesgos en Tal cual. tratar de venderlos y todo Bueno, eso. yo por ejemplo tengo actualmente cerca de 250 instrumentos, pero dos de mis guitarras las acabo de encargar a dos luthieres. Una Fender Stratocaster, a un Claro. luthier izquierdo, y otra tipo Gibson SG, a otro luthier, Nacho Ledesma. Claro. Entonces, fíjate, o sea, teniendo tantos instrumentos, no es que Claro. o sea, tantas marcas también. Haber gusta tocado, mucho. eso, aparte vos tenés la experiencia de haber tocado muchas marcas de Exacto. instrumentos y todo Exacto. eso. Te pasa un poco como a mí, que yo tuve casa de música y todo eso, y he probado infinidad de cantidad de instrumentos. Entonces podemos reconocer que, bueno, hoy acá en la Argentina se fabrica a la misma altura o a veces mejor Exacto. que otros productos. Que no hay que tener miedo en comprar la industria nacional porque garpa. Vamos a cortar un poquito ahora, Micaela. No sé si me estás escuchando por ahí. Está ocupado, me parece. A ver. Vamos a ir a una pausa y vamos a tirar la tanda publicitaria y vamos a recibir a nuestra otra invitada, a Wada. ¿Sí? Dale. Gracias. When you get older, play me sing. When you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tenders, long before the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's waste the gas so true. Know the things I lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, love that you can call me loose. Oh, after everything I lost on you, is that lost on you? Estudio Jurídico de Ferrari y Asociados. Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, sucesiones, comercial. Avenida Roque Sáenz Peña 1110, cuarto piso, a metros del Obelisco. Entrevistas de lunes a viernes. Contacto 11 5338 5476. Black Dog Studio, estudio de grabación, mezclas, mastering y distribución digital. Amplia sala y bar. Comunicate al 11 55 95 1405 y graba tu single, EP o disco. Taller de lutería Q. Luthier. Repara y optimiza tu instrumento musical. Presupuestos sin cargo y garantía real. Comunicate al 11 68 60 8509. Podés visitar nuestro taller concertando cita. Estamos en el barrio de Boedo, Capital Federal. Clases de música, Estudio Metan. Podés aprender guitarra, bajo, canto.
De lunes a sábados, comunicate al 15 5341 9673. ¿Querés seguir disfrutando la música sin importar el lugar donde estés? Encontrá el auricular inalámbrico SoundPitch ideal para vos en www.microfast.com.ar. Visita la tienda ubicada en Villa Crespo, Avenida Scalabrini Ortiz, 637. FAC Producciones. Compartí tu música. Hace que más gente se sienta parte de ella. Realiza el video ideal para vos o tu banda en @fac_producciones. Consultas WhatsApp al 11 34 75 90 69. Dojo Fight Team. Aprendizaje y entrenamiento de kickboxing, jiu-jitsu, MMA. Contacto @javier.ferrario_jf. WhatsApp 11 33 75 86 99. Bueno, llegó nuestra otra invitada, Guada González. Un gusto que estés hoy acá. Un gusto. Para la audiencia, para que conozcan a Guada, es una cantante de soul, fundamentalmente, ¿no? Soul. Es lo que más te gusta, por lo que hemos hablado, y es donde te estás moviendo por estos Exacto. tiempos. Voy a contar un poquito cómo te conocí. Dale. El sábado estoy llegando a casa ahí en el barrio Boedo, me bajo del auto todo y a lo lejos escucho alguien que parecía que estaba cantando en vivo. Bueno, ahí a una cuadra y media de mi casa había una feria. Y cuando vi que era en vivo me gustó la voz y qué sé yo, me fui hasta la feria y estaba esta chica muy modosita cantando con su guitarrita ahí, con el mate al lado, ¿viste? Pero como si estuviera cantando en su casa, digamos, ¿no? Un montón de gente en la feria dando vueltas, poluleando por ahí, ¿viste? Y me quedé un rato a escucharla. Y me fui quedando porque realmente me gustó mucho cómo cantaba y así es como la invité a este programa. Así que estás acá por esas cosas del destino. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Hablamos un poquito antes del programa, como es habitual, para conocerte y todo eso. Y bueno, me contaste que ahora estás por tener una fecha, dentro de poquito, la queremos. Sábado. Este sábado es. Ujú. Bueno, tiremos la data. ¿Dónde va a ser? Este sábado 19 es en Refugio Clandestino, es más o menos a las 21 horas y es con reserva, digamos. Se puede hacer la reserva en el Instagram del lugar, que es refugio.clandestino. Y bueno, y voy a estar con Maximiliano, que es compañero de banda mío, él es pianista, así que vamos a estar haciendo temas Van de a soul. tocar a piano y guitarra, digamos. Exacto. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, así que la gente, si este fin de quiere tener una buena salida y relajar y escuchar una muy buena voz, ya saben, Refugio Clandestino, de Guada González. Estábamos hablando acá con el amigo Goura, que es coleccionista de instrumentos, que tiene una gran pasión por los instrumentos. Entonces, mientras te estábamos esperando, nos fuimos yendo con el tema para otros lugares, porque nos apasionan las mismas cosas. O sea, yo soy luthier también, y entonces son profesiones muy, muy cercanas. Él es un coleccionista de instrumentos, Claro. y entonces andamos más o menos por el mismo camino. Goura, ¿cuándo fue la primera vez que vos dijiste yo quiero tener algo parecido a una casa de música o algo así? Bueno, fue hace 7, 8 años, que en realidad fue como un juego, pero yo soy medio terco. Sí, estaba viendo una guitarra en Mercado Libre y dije, ¿cómo me gustaría estar rodeado de instrumentos? ¿No? Y como te decía, de una economía muy escueta, la necesidad ahí arrancó. Y dije, un día eso voy a tener una casa de música. Y lo dije, quizás ni me creí tanto yo, pero sí como que tenía las ganas fuertes, ¿no? Y fue todo una por una.
hasta que, bueno, fui consiguiendo y me fui metiendo por algo que quizás no estaba tan... Esto de la vidriera y los juguetes, o sea, Exacto. me parece una canción de Vivencia. No sé si Exacto. la llegaron a conocer. Había un dúo que se llamaba Vivencia, Sí, sí. que tenía una canción que hablaba de la vidriera y los juguetes, lo que significa para los músicos una vidriera llena de instrumentos Sí, musicales y todo paraíso. eso. Yo te voy a completar la historia tuya con lo que me pasó a mí. Yo hoy soy muy amigo de Tony, que es el encargado de Dayam, que es la casa minorista más grande de la Argentina, digamos, en el invento de instrumentos musicales. Y Tony es el encargado. Dayam hace banda de años. No voy a decir la cantidad de años porque si no lo escracho con la edad y se va a enojar. Porque es muy coqueto Tony. Y Tony me descubre a mí de una manera muy peculiar. Yo hacía esto que estábamos hablando antes, me paraba en la vidriera de allá muchas veces a mirar los instrumentos, y a veces en una época que te dejaban probar o podías entrar a curiosear y agarrar los instrumentos, qué sé yo, lo hacía. Y nunca compraba nada porque no tenía guita, literalmente, ¿viste? Pero cuando pude comprar mi primer amplificador fui directo a ellos, ¿no? Pero Tony entró una vez cuando yo ya tenía mi negocio, una vez pasó por ahí y descubrió que yo tenía un negocio, y cuando me vio se quedó porque le vino la imagen de cuando yo era pibe y entraba a Diam, ¿viste? A revolver, y se miró, me dice, finalmente, ¿viste? Le digo, bueno, ¿viste? Finalmente yo también tuve mi casa de música. Y esas cosas son afines a mucha de la gente del rubro, muchos luthieres, muchos músicos. Esa fascinación que genera el instrumento musical es afín a un montón de gente. Sí, porque es como, además del arte musical sonoro, está el arte también visual, estético. Claro. Que es un arte tridimensional, digamos. Claro. Entonces, cuando es un montón de pasiones juntas. Hace 2 décadas, cuando no existía el Instagram, vamos a decirlo así, la gente no le daba tanta bola a lo estético comercialmente. O sea, vos lo que querías, lo que hacías en una casa de música es que los instrumentos estén sin polvo, pero no se te iba a ocurrir acomodarlo por colores, Claro. o por un montón de cosas que fueron apareciendo, digamos, que tienen que ver con esta cosa de la estética. Cómo la gente a través de eso, viste que alguien que se dedica a instagramear o a hacer crecer los Instagram o todo eso te dice, no, porque los posteos tienen que ser de esta manera, los colores tienen que ser de esta otra manera. Claro. Es como que toda esa cultura apareció Con las redes sociales. más tarde, pero tiene que ver con ese inicio de cómo a uno le impactan las cosas. Tu historia, Guada, es muy especial porque vos eras deportista, me contaste. Sí. ¿Sí? Eras Sí, una sí. jugadora de vóley. Sí, yo jugué, o sea, siempre me gustó el deporte, digamos, fue como algo que mi papá, a mí, a mis hermanos siempre nos enseñó como de hacer una actividad física. A mí, pero también en paralelo, cuando yo era más chica, siempre me hacía escuchar Aerosmith, U2, distintas bandas. Y yo elegí el vóley, digamos. Vamos a aclarar una cosa. Sí. Vos sos mucho más joven que nosotros. Sí. Por lo menos que yo. Porque vos no tanto, vos sos joven. 28, sí. 22, claro. No, yo no voy a decir. Lo mismo que Tony. No voy a decir. bien. Porque como decís, mi papá, porque me escuchaba YouTube, pero si yo escuchaba eso hace pasado mañana, ¿viste? O sea, hace 3 días atrás escuchaba eso. Bueno, seguí, no te corto el relato, dale. Y entonces siempre, bueno, me incitó al deporte o a escuchar música. Yo, como te digo, elegí el deporte, me gustaba. Si jugaba yo federada, entonces era 3 veces por semana entrenar, Claro. los viernes, fines de semana, partido con la primera, Sí. los sábados partido con inferiores, y ya como que... Sí, te involucraba una cantidad de horas diarias importante. Exacto. Me gustaba, pero ya era como, no quiero tanto de esto, entonces decidí dejar. Ujú. Pero a mí como me gusta hacer como muchas cosas, o también fuera del estudio, ocupar mi cabeza en otras cosas, y el canto fue algo que siempre me gustó, o sea, desde los 7 años que cantaba en mi casa, y ahí fue cuando dije, che, ¿y si pruebo Y ahí empezaste. clase de canto? Y ahí De a arranqué. poquito arrancaste. Sí.
Y, y muy bien, porque yo te lo digo literalmente como músico profesional y todo eso, con 22 años poder subirte a un escenario y tener la tranquilidad que tenés para cantar y todo eso es poco común, no se ve mucho, ¿viste? Gracias. Entonces eso habla de que vas bien, de que es una buena formación la que estás trayendo. Yo siempre, a veces, ¿viste? Cuando me preguntan por el programa, ¿viste? El eslogan del programa es que esto es arte sin fronteras, ¿viste? Actualidad sin banderas. O sea, siempre, por un lado, empujo a la libertad y por otro lado defiendo la objetividad de las cosas, ¿viste? Entonces, es como que a veces parece un paradigma, pero el arte en sí tiene eso, ¿viste? A pesar o sea, hay como ciertos cánones o ciertos parámetros que el arte necesita para hacer arte, ¿entendés? Exacto. Entonces, cuando así gente joven y todo eso lo empieza a rescatar y lo veo, yo siempre trato de acercar mi granito de arena en ese sentido porque me pasa eso. Yo soy docente, tengo alumnos también, ¿viste? Y me parece que la única forma de construir un futuro mejor en este país tan golpeado, ¿viste? Y tan cíclico, ¿viste? Tan Boca River, ¿viste? Es como que hay que abrir la cabeza de la gente, pero que aparte de esa apertura haya conocimientos para ser objetivos, ¿viste? Claro. Porque tampoco es que por abrir la cabeza nos deliramos, ¿viste? O sea, nos vayamos, digamos, a lugares que no son productivos para nada, digamos, en la vida. Entonces, en la música cambió mucho, o al menos para mí, los músicos jóvenes tienen otra cabeza hoy, ¿sí? En cierto sentido me parece que están orientados incluso a ser más profesionales que antes, ¿viste? Pero bueno, también a veces te encontrás con algunos otros casos que no, que bueno, no son eso, pero cuando aparecen pibes que son así, que empujan para ser profesionales y para hacer las cosas bien y qué sé yo, ahí hay que apoyarlos, porque si algo yo puedo como músico ya grande, digamos, algo que por ahí no me gustó de lo que pasó a lo largo de mi carrera es que muchas veces no me sentí apoyado o digamos o fomentado, digamos, por músicos que por ahí ya eran más grandes o que ya tenían una carrera profesional o una cosa así. Existía como, no voy a decir un pisoteo, pero siempre había como, Sí. ¿viste? Cierta no cabida, para decirlo, ¿viste? O sea, siempre te tiraban las estrellas encima, ¿viste? A pesar de la calidad musical que puedas tener o no. Claro. Eso fue cambiando con los años, pero es una de las razones por las cuales no hay tantos nuevos profesionales consagrados. Y eso es lo que tiene que cambiar. O sea, yo cuando aparece una banda de cualquier género nueva y que la veo que se profesionaliza y que tiene éxito, me pone ultra contento que eso pase. Claro. ¿Entendés? Porque ese es el futuro de la música. Nosotros en este país venimos escuchando los clásicos del 60, 70, 80 desde hace muchísimo tiempo, ¿viste? Y cuando vos empezás a buscar nuevos clásicos y te vas al año 2000, ya no encontrás. 2010, ya no encontrás. Claro. O sea, los referentes son como siempre los mismos. La gente se acostumbra a escuchar siempre a esos músicos y que está perfecto por su calidad, digamos, desde el lugar de calidad de composición, porque por algo esas canciones se hicieron exitosas, se hicieron emblema, pero hace falta para que el movimiento, al menos del rock argentino y toda su afluencia, digamos, se regenere, hace falta que la gente le ponga mucha más escucha a los músicos jóvenes, que vienen remando lindo desde hace un tiempo. No solamente en el rock, sino en el folclore, ¿viste? Vos vas a una peña en el interior y es un desfile de músicos. O sea, yo la última peña que estuve, ponerle que creo que fue en Chascomús, no sé, fue un desfile de músicos y muchos de esos músicos eran buenísimos. Sí. Entonces, muchas veces yo a veces reniego un poco desde mi lugar de eso. Yo trato de no ser así. O sea,
no soy un tipo súper conocido en la música, en mi género me conocen casi todos los artistas porque hace mucho que me muevo en distintas áreas, como músico, como productor, como luthier, entonces me reconocen, pero yo desde mi lugar trato de apoyar eso y invito a todos mis colegas que tienen mi edad y todo eso que lo hagan, porque es lo justo, digamos. Después de esta charla autorreferencial, que no sé por qué llegó acá, nos vamos a situar un poquito en el hoy de la Argentina, ¿sí? Hoy estamos a medios atrapados en, yo digo, como una especie de combo suicida, ¿viste? Tenemos el futuro golpe que va a producir la guerra que está circulando hoy en boca de todos, la cual no sabemos si va a quedar acotada en lo que es hoy, en la guerra entre dos naciones, y terminará ahí, o no, ¿viste? O no. Eso es algo de hoy, de la realidad de hoy. Después, por otro lado, tenemos nosotros todo el desmadre que se está generando en nuestra economía, que parece como no encauzarse definitivamente, o sea, no encontramos un camino que vaya diciendo, bueno, vamos para allá, porque la inflación no la estamos pudiendo frenar. Este mes un 4.7 de inflación. Es una locura. Somos uno de los, este mes que pasó, o sea, el mes pasado en realidad, porque son las medidas del INDEC, estamos entre los 5 países con mayor inflación en el mundo. Y eso es muy malo. Para los que vivimos la hiperinflación, que vos por ahí eras chiquita, y vos más o menos, sí, era chico sí, todavía, 6 años, pero sí. para yo que viví esa escalada en su momento, es como que creo que no hay una conciencia real del riesgo que estamos empezando a correr, ¿viste? Y hay una guerra de poder en el país, otra vez súper latente, ¿sí? Que yo ya ni quiero llamarlo grieta, sino es que para mí es gente poderosa contra gente poderosa, políticamente o económicamente, y esa batalla que se va a empezar a brindar en estos meses, que vamos a pasar, abril, mayo, junio, va a impactar muy duro en la economía de nuestros bolsillos, ¿sí? Y en la de los comercios y en la de todo el mundo. Vamos a recibir otro nuevo sacudón, porque literalmente a la gente la guita no le está alcanzando. No, en el bolsillo y en lo emocional, porque ataca También. directamente lo emocional Claro. de la sociedad, ¿no? O sea, el estado emocional de la gente, o sea, se ve hoy en día directamente atacado por la economía, Sí. sea quien sea el culpable, ¿no? Me Sí, es refiero como uno de los componentes dentro del cóctel más importante. del humor de la gente. O sea, Ah, ya venimos de 2 años de pandemia, de estar mucho tiempo encerrados, sobre todo esto de la incertidumbre de día a día, no sabes qué nuevas medidas va a haber y como recién recuperándonos de esto, pero con el contexto mundial de haber una guerra, la inflación que hay hoy en día, o sea, como vos decís, el componente emocional también está pisando muy sí, fuerte. sí. Sí, hoy en día el mundo geopolítico está todo interconectado, más que nunca, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa en Ucrania, Sí, Rusia, ya no deja de afectarte lo que pasa en otro lugar del mundo. no, Claro. directamente. nos Literal. Vos fíjate que van 20 días de guerra y el golpe sobre los precios acá, sobre ciertos precios, porque lo que tiene que ver con el trigo y todo eso ya se disparó terriblemente y generó una convulsión y nosotros producimos eso. Tal O sea, sí, imagínate los países que son solamente importadores de ese tipo de productos. El nivel de locura, ¿no? A decir que Biden salió a golpearle la puerta a Maduro y decirle me vendé tu petróleo. Exacto. es algo increíble. Enemigo O sea, directo. Claro, o sea,
acá se demuestra claramente que hoy el mundo se maneja por yo te doy esto, vos me das esto. Exacto. O sea, acá es así. O sea, todo tiene un valor y no hay ideología que pueda superar a ese valor, porque antes jamás, o sea, un país vamos a decir, de derecha le iba a pedir algo a un país de izquierda, o un país de izquierda le iba a pedir ayuda a un país de derecha, por una cuestión de ideologías, de poderes y qué sé yo. Sí, sí. Y hoy eso ha sido acribillado literalmente. O sea, acá es el poseedor, ¿viste? Es como si fuéramos hacia la era precámbrica, ¿viste? O sea, que yo tengo trueque. esto, Sí. claro, y si vos lo querés me vas a tener que dar lo que yo quiero, si no te lo doy. Sí, sí, sí. Eso es lo que cambió, lo que se está viendo, y bueno, nos esperan unos meses, pero súper picantes, ¿viste? Súper picantes. Hoy, por ejemplo, viste que están los cortes de carne de precios cuidados. Ujú. Son 7 cortes de carne de precios cuidados. Yo justo no sé, porque soy vegano. Bueno, podemos hablar después si querés, Sí, los de cortes la verdura también. de la milanesa de soja. Claro, Sí. la milanesa de soja. Pero en este caso es que los exportadores ya se pararon de manos, porque en realidad los que le venden a la nación, en realidad, la carne de estos precios cuidados, Ujú. antes de que pase a los supermercados, es una asociación ABC que son de los exportadores de carne de toda la Argentina. Esa asociación es la que le vende la carne al Estado. Y con el golpe inflacionario que tuvieron, ahora ya no le quieren vender más esos cortes a ese precio. Entonces el gobierno ahora está amenazando a aplicar la ley de abastecimiento y qué sé yo, y salir a penalizarlo, a multarlo. Ya es un franco o una guerra por ahí, Sí, sí. ¿viste? Después, la soja. El gobierno quiere poner, ¿cómo se llama? Más retenciones. Quiere aumentar las retenciones de alguna manera, quiere aumentar un par de puntos o algo. Y el gobierno, Sí. ya sabemos lo que puede pasar con el campo, que ya pasó antes, digamos, ¿no? Esta historia también sí la vimos hace Sí, mucho exacto. más poco, cuando te van a sacar los tractores a la ruta, ¿viste? Y eso que va a hacer, que vuelva a aumentar otra vez todo de nuevo y otra vez todo sobre los bolsillos de la gente. Exacto. La locura de que un Todo kilo de pan conectado, salga volvemos, 300 está todo- pesos, ¿viste? Que hasta hace unos días estaban pidiendo por una docena de medialuna 600 pesos. O sea, es una cosa, un desmadre. Y no se termina de acomodar todo. Así que dentro del mundo loco que estamos viviendo, el arte es como un respiro, ¿viste? En cierta forma. Sí, yo considero esto más filosófico, soy muy filosófico yo, pero para mí si no existiera el arte la vida no tendría sentido, es lo que le da. La vida es lúgubre si no existe algo artístico, Claro. ¿no? La belleza estética de lo que sea. Nacer para morir no tiene sentido si no Yo existe conozco, la música, o sea, la música y el arte en el medio, ¿no? Claro, yo conozco mucha gente que no, o sea, que no pasa por ese wing, digamos, y que es totalmente fenicia, digamos, para decirlo de alguna manera, y va o detrás de la moneda o detrás del poder. Y Claro. que la que le da la felicidad es eso. He conocido muchos personajes así en mi vida, porque también fui comerciante muchos años, Sí, sí. y en ese medio, y ahí entendés un poco lo que es el poder. Porque justamente, la gente, por ejemplo, que no le da valor al arte y que le da solamente un valor monetario en el sentido de decirlo, mira, yo tengo este cuadro, o yo tengo este super instrumento, Sí, sí. o yo tengo, le da como un valor al arte pero monetario, no Sí. le da el valor del que vos estás hablando. No, que obviamente que se pueden combinar las dos cosas siempre y cuando para mí el mundo que laburo yo es muy romántico. O sea, es Claro. el valor que le damos a las cosas siempre es Claro, romántico. O sea, claro. por ejemplo, este instrumento que traje hoy, el valor que pueda llegar a tener, que es relativo, lo pongo yo, pero digo, y la gente, ¿no? Claro. Es totalmente histórico y romántico, porque imagínate que, vuelvo, ¿no? Como instrumento de cien. Sacalo y mostrarlo a la cámara y, Esto y hablar es un instrumento muy particular, es una banjolina, muy popular en Italia. Este está hecho en Brasil, acá en nuestro país vecino, en los años 40, 50. Y digo, tengo instrumentos del siglo XIX, Claro. y lo que yo siempre pienso cuando agarro un instrumento de estos es la cantidad de corazones que hubo tocando este instrumento. Tocando ¿no? el Imagínate, instrumento. ya Claro. sea triste o romántico, cantidad Sí. de emociones que hay Que están puestas en el cargadas, instrumento. acá, ¿no? Como decía, Claro.
y que se cargan en algo orgánico como la madera, ¿no? Chupanqui decía que la guitarra sabía de música antes de ser guitarra porque en el árbol cantaban los pájaros. Claro. Entonces, todo eso queda cargado, desde el pájaro Sí. hasta yo, que ahora lo estoy tocando, todo queda cargado de emociones. Yo Y- voy a ser muy, ¿cómo se llama? Desde el lugar de mi profesión, o sea, de la lutería, te voy a decir algo. Me han llegado instrumentos a que la gente les tiene un amor perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que está tan encariñada con el instrumento que por más que ya esté destruido, quiere que se lo restaures como puedas y que se lo dejes en la forma que sea posible para poder seguir tocándolo. Cuando se puede comprar otro nuevo, qué sé yo, pero tiene un valor afectivo. Mucha gente me trae sus primeras guitarras, ¿viste? Que La con del el paso abuelo. del tiempo, claro, la que le regalaron, ¿viste? Restaurar muchas criollas, muchas Fime, Sí, tal cual. ¿viste? Mucha Cook. Que dice, fue mi primera guitarra, resalvámela, restaurámela, qué sé yo, todo eso. Y esa persona le pone un amor increíble. Pero también me ha pasado, recibir instrumentos con una carga, esto de que vos hablás, que la gente deja su carga en el instrumento, con una carga oscura, Sí. fea, ¿viste? Cuando por ahí un instrumento me lo traen muy dejado, ¿viste? Muy abandonado, con grasa en el diapasón, con pelos de gato, con Sí, polvo, una cosa así, tierra. me la traen en una funda que está destruida y qué sé yo y todo eso, y veo a la persona y la imagen de la persona no condice con ese instrumento. Ahí estoy viendo que ese instrumento es un instrumento no querido, Sí, ¿viste? Y que pasa, y que, ¿viste? No sé, esas cosas terribles. Bueno, pasa mucho con las herencias. Yo me dedico a comprar instrumentos de gente muerta, digamos. Sí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Muchos europeos o muchos artistas o inmigrantes que vivieron en su época y que pues capaz que esta mandolina era con lo que se ganaban la vida. Claro. Me ha pasado. Entonces, claro, fallecen esos abuelos y después los nietos heredan y capaz que están 20, 30, 40 años sin tocar, destruidos. Y justamente esos son los que más me interesan porque también es como que me siento, entre comillas, orgulloso de devolverle esa vida Ah, al restaurarlo y que después un músico termine grabando un disco hoy de una Claro. guitarra de hace 150 años. usando ese instrumento. Y eso es mágico porque yo creo que, como vos decís, se cargan de energía también negativa en el sentido Claro. de... Pero también yo creo que la música los cura el toque, o Sí. el Sí, artesano la idea o es, yo el luthier. al instrumento lo que hago es revivirlo, o sea, Exacto. se lo vuelvo a traer otra vez y darle la oportunidad de decirle, mirá, y se los digo, Exacto. cuando viene muy mal el instrumento tratado, le digo, mirá, tratá de cuidarlo más porque tiene que tener un valor para vos el instrumento. Tal cual. ¿Viste? Es como eso. De esto que vos hablás de las herencias, me pasó algo muy, pero muy loco una vez en mi primera casa de música, la chiquitita, en el barrio. Viene una señora y me quiere vender un violín. Viene una vez. Y le digo, mire, yo no vendo violines. Yo recién empezaba y me dedicaba más a los instrumentos eléctricos, no le daba bola a los instrumentos de cuerda. Sí, sí. Y le digo, no me interesa, si quiere se lo ofrezco, pero no se lo quiero comprar, qué sé yo y todo eso. Bueno, pasó otra vez y le había dicho que no. Y pasó una tercera y me dice, ¿sabe lo que pasa? Me dice, este instrumento era de mi esposo, dice, y mi esposo se murió, por suerte, me dice. Me dice, si usted no me lo compra, aunque sea por nada, yo voy a salir de acá y lo voy a tirar en el tacho de basura de enfrente. Y le dije, la miré y le digo, señora, le doy 100 pesos, si quiere, que era nada. O sea, 100 pesos en ese momento, no sé, era un juego de cuerdas, ponele, una cosa así, comprar un juego de gauchita, que se llama, una cosa así. Pero porque me hizo enojar, ¿viste? Me hizo enojar por cómo lo que estaba diciendo. Claro. Y me lo dio, sí, deme, me dijo. Y me lo dejó. Y yo dejé el violín guardado en un rincón años. Un día una persona me pregunta por un violín, porque era un violín de medio, ¿viste? La medida chiquita para que me llamaba la atención que también sea la historia que me ha contado ella.
Entonces me acuerdo de ese violín, lo saco y cuando lo abro y lo miro, era una copia de un Stradivarius, una copia checa del Sí, año sí. 1940 y pico. Sí, lo agarré. República Checa en ese momento era lo que hoy es China. Claro. Claro. Y me quedé, bueno, se lo llevé a Andrés, que es un especialista de violines ahí en Vendoma. Me dice, mira, vale bastante plata el violín. Me dice, pero son difíciles de vender porque es una medida, pero ya está restaurado aparte. Me dice. Bueno, y quedó ahí, al día de hoy lo tengo, y no lo vendí nunca. Lo tengo colgado ahí, porque es para mí significa, me dejó como un significado de que la gente puede amar justamente esto, puede amar el arte como no puede amar. Claro. ¿Viste? Claro. Esa cuestión así. Así que Sí, es un mostremos transmisor de emociones. mostremos bien el instrumento para que la gente lo vea, esta camarita ahí. Esto básicamente es una mandolina, que Sí. hoy en día también, la mandolina es un instrumento muy olvidado. Llegó a ser más popular que la guitarra en una época, hace más de 100 años, porque sonaba más fuerte que la guitarra. Esto suena Suena muy alto. Por O eso sea, como es- lo toman los condensadores. esas Claro, me cosas. imagino, por eso, y lo toqué así nomás. Sí. Imagínate en una banda con una guitarra al lado, como no existía el micrófono, la guitarra decía. Claro, Como diciendo, Claro, el sí, banjo, me la mandolina, todos esos instrumentos pasaban por arriba de la guitarra. claro. Entonces, estos instrumentos medio que cuando se inventó el micrófono, la guitarra pasó a ser más popular y estos instrumentos fueron perdiendo Fueron popularidad. perdiendo popularidad. Pero en Italia, en los países que tanto nos influenciaron de Europa, eran muy populares, las mandolinas napolitanas Sí. también. Y yo, Sí, hay algunas súper delicadas que las carcasas yo he restaurado o he tratado de restaurar exacto. algunas y son re... estaban basadas en la construcción de barcos. Claro. Entonces, y bueno, yo también, esto de romántico, porque yo, Claro. si no me enamora a mí, no lo vendo. Entonces, Claro. empecé a recolectar Qué lindo eso que dijiste, mandolinas. si no me enamora a mí no lo vendo. Exacto. Sí, y empecé a comprar mandolinas que estaban olvidadizas, revidadas, rotas. Las vendían como charangos antiguos. La gente ni le daba bola, eran cosas decorativas para Claro. eso. Y empecé a recolectar, llegué a tener muchas, tengo 30 ahora. Ah, mirá. Y en realidad a nivel económico no son las que más me sirven. Claro. Como digo, Claro, vendo, las que te pueden dar más porque no son rentabilidad. instrumentos populares, pero me encantan Claro. porque quiero como restaurar esa vida que tenían. Y me di cuenta sin querer que era el único revendedor de mandolina de Argentina, cuando Que te no hay sacaron. nadie que lo haga. Y así Juan, con los banjos y así. Para que la gente te ubica cuando quiera encontrar algún tipo de este instrumento, podemos pasar si querés tus redes. Sí, bueno, mi Instagram es como Dale. el centro principal, es Gouras Sí. Music, es mi marca, yo soy Gouras, y en Instagram es Gouras, Gouras Claro. Music. Por ahí te pueden mandar un mensajito. y Exacto, ahí estoy yo consultarte y publico todos los días instrumentos así. Está bien, buenísimo. Sí, sí, bueno, más para que, moderno, más para antiguo. que la gente sepa, ¿sí? Y aparte también la gente del interior del país, que muchas veces no tiene al alcance esto porque en las provincias es mucho más difícil ser coleccionista. Hago envíos, sí, toda la semana. Entonces, viste, por ahí alguien que quiera y eso. Vamos a ir cerrando el programa, pero yo te quiero pedir que si vos te animás a cantar un poquito, porque hoy no pudiste traer la viola porque venías de otro lugar Sí, y todo eso. Si te desfasé. animás a cantar algo a capela para que la gente escuche esa voz y te vaya a ver este sábado al refugio clandestino. Está bien. Bueno, esta canción es All I Could Do Was Cry de Etta James y dice: As I heard church bells ringing, as I heard a choir singing, as I saw my love walk down the aisle on her finger, he plays a ring. Oh, I saw them holding hands. She was standing there with my man. I had the promise till then to us part. Each word was a pain in my heart. Qué bueno. Ah. Ya saben, el sábado, refugio clandestino, en Villa Crespo dijimos, ¿no? ¿Qué era? En Villa Crespo a las 21 horas. Bueno, me pueden escuchar a esta chica
mientras disfrutan de la gastronomía del lugar. Bueno, así ha terminado otra edición de Maldito Blues. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, que en algún otro momento nos volvamos a encontrar en la vida. Como te encontré a vos o como lo encontré acá al amigo. Así que muchas gracias por haber pasado por acá. No. ¿Sí? Vamos terminando. Micaela en los controles. Nos despedimos hasta la próxima semana. Noche de blues y vos no estás. Noche de blues y vos no estás para calmar mi alma, para brindar. Comienzo de espacio publicitario.